En los últimos días he publicado un post de Facebook que hace 5 años publiqué, lo he compartido y ha generado muchas dudas, sobre todo porque uno de los protagonistas de ese post lo niega. Todavía después de más de 20 años, o sea, estamos hablando de hace casi 3 lustros, y lo sigue negando. Y hoy en este breve podcast quiero recordar y desnudar la realidad de lo que pasó. Porque la negativa de este personaje, que en aquel entonces era una celebridad en la Facultad de Derecho, pues me lleva a que nos confrontemos el día de hoy. Y en esta confrontación vamos a hablar sobre la verdad de lo que pasó el día en que me mojó en su Caribe GT. Está conmigo Alejandro Villaverde Reyes, quienes vivieron en aquella época, lo recordarán con el afamado apodo del Pachuco. ¿Por qué le decían Pachuco? Porque siempre andaba muy bien vestido, muy elegante, traía sus zapatos impecablemente boleados y obviamente pues era un caballero conocido y traía una Caribe GT color blanca, si la recuerdas, ¿no? Sí. Y un Nissan Tsuru GCR 2000, que para aquella época, les estoy hablando del 98, era pues sin duda pues contados los que estudiábamos en la Facultad de Derecho y eran contados los que tenían el privilegio de tener un automóvil. En aquel entonces, Alejandro, ¿recuerdas que las lluvias llegaban a Morelia por ahí como el 30 de abril? El 10 de mayo. Sí, yo lo pongo como punto de referencia porque en la feria normalmente empezaba a llover en esas épocas, ¿te acuerdas? Sí, claro, pero quiero precisar para empezar una cosa. El Tsuru no era un Tsuru GSR 2000, desde ahí ya estamos empezando con... Entonces, ¿qué era? Tú tienes una versión de la historia. Era en el 98, el Tsuru salió en el GSR 2000. No, pero ese era un Tsuru GST, así de bueno, de todos modos era un Tsuru automático. Bueno, pero no era el Tsuru común, no es estándar, sin aire acondicionado, que tenías que bajarle los vidrios. No, pues era un Tsuru automático, no era el austero, tampoco era el... Bueno, pero era un vehículo inalcanzable para la gran mayoría de los jóvenes que estudiábamos en la Facultad de Derecho. No. ¿Cómo no? No cualquiera lo traía, bueno. Y menos una Caribe GT. Pero bueno, era la temporada de lluvias, okay. ¿Sí? En aquel entonces, pues el clima era distinto en Morelia, ni siquiera hacía calor, rara vez hacía calor, y la lluvia llegaba a Morelia cuando empezaba la feria. Sí. Yo lo tengo como referencia porque normalmente en el Teatro del Pueblo y eso ya empezaban las primeras. De hecho, sí, en los eventos del Día de la Madre ya llovía. Que antes hacían evento en la feria. Evento grande, traían un buen artista, daban muchos regalos, lo hacía el gobierno del estado. Sí. Eso nada se hace ya como antes. No, ya no. Y esa feria pues fue de las mejores, ¿no? Claro. Yo tengo muy buenos recuerdos de esa feria. Sí, el Teatro del Pueblo. Claro. A un lado había una discoteca, ¿no? Que era como un auditorio pequeño. No recuerdo el nombre, pero era famosa esa discoteca. De hecho, las demás discotecas de la ciudad, en los tiempos de feria, todos los días permanecían vacías, incluso sábado y domingo. Sí, y hasta cerraban incluso, ¿no? O sea, temporada de feria cerraba porque toda la atención de Morelia se iba a la feria. Incluso a esa discoteca, no recuerdo el nombre, recuerdo que llegaron a llevar varios artistas como Molotov, ¿no? Llegaron a tocar ahí. Y bueno, pues tengo muy presente porque yo ahí trabajé. Uno de mis tantos trabajos fue como empleado de seguridad ahí en el estacionamiento de la feria. Pues el tamaño ya lo tenías desde ese entonces. Pues sí, ya estaba grandote. Y también el carácter. No, ¿como cuál carácter? Si yo siempre he sido un pan de Dios. No. Al contrario, no sé qué hacía allá, ahí sí yo soy tan pacífico y no era un trabajo en el que yo pudiera estar, pero bueno, la pegaba por el tamaño. Pero yo quiero recordar ese momento, lo tengo muy presente porque mis papás tienen su casa ahí en Afobiste, Morelos, en la calle Trabajadores de la Educación. Por ahí salía el Popular, ¿sí se acuerdan del Popular? Camiones que hicieron época en Morelia, el Popular, el Santiaguito. ¿Cuál otro, Villa? La Alberca, ¿no? La Alberca. Camiones último modelo, ¿verdad?
que tenían, sí, porque son los últimos modelos. Eran del Dina todavía. Dina. Y unos ya traían hasta un hoyo ahí en los pisos. Sí, tenías que subirte al Popular y veías la flecha, ¿no? Dar vuelta. Y el asiento, pues no crean que era el acoginado de ahora, ¿no? No, me acuerdo que eran... Acércate más al micrófono. Era con la forma pues del asiento, pero venían unidos dos. Sí. Y me acuerdo que porque yo algunas veces iba o pasaba por la colonia El Realito en las calles de ahí, y había casas que ponían afuera ese tipo de asientos, no sé de dónde los sacaban o si se los robaban, pero en muchas casas tenían esos asientos para, pues la gente salía en las tardes a tomar el fresco, se puede decir, ¿no? Eran al color café, ¿no? Unos cafés y otros verdes, yo recuerdo. Sí, y luego, pues duros, eran como un plástico, pues no recuerdo qué material, sí. Pues plástico rígido, ¿no? Plástico rígido. Así que, pues imagínense, el Popular pasaba cada media hora 45 minutos. Y de ahí de la casa de mis papás hacia la esquina de Tatabasco y Bucareli, pues se hacía media hora, 40 minutos. 40 minutos sentado en esos asientos duros, está cabrón. Pues llegaba uno todo amolado, ¿no? Tú ahorita te quejas de una distancia de 40 minutos en Morelia, pues se le das la vuelta a la ciudad, sí. ¿verdad? Pero en ese entonces era pues todo muy distinto. Y yo recuerdo que bajé del Popular, ahí en la calle Tatabasco, caminé hasta Revillagigedo. Yo estudié primer año y segundo año en los anexos de la Facultad de Derecho. Los anexos es una extensión de la Facultad de Derecho, que pues, como está tan grande la facultad, llegó el momento en que ya no cabían los estudiantes, abrieron un anexo y ahí primero y segundo año ahí estudié, ya para tercero me mandaron al edificio central, pero yo bajo, acababa de llover, o sea, por la mañana llovió, pero ya no estaba lloviendo, y pues camino sobre Tatabasco, camino sobre Revillagigedo, y escucho los headers. El header, ¿es en plural o en singular? ¿Es header o los headers? Headers. Sí, bueno, creo que son headers. De tu Caribe, ¿te acuerdas? ¿Cómo era, qué marca eran los headers? No recuerdo. ¿No? Porque había unos que eran de marca, ¿no? Pues, pero descríbenos tu Caribe, por favor. Pues es que la Caribe traía lo de, se puede decir que el equipamiento de agencia. Lo único que yo le hice fue los asientos recaro, que eran los que traían las GT, estaban cuando la compraban, bueno, cuando mi papá la compró, estaban ya muy dañado por el sol, por el calor. Aparte creo que la habían tenido en Apatzingán, allá hace mucho calor, el sol daña más las vestiduras. Lo único que le hice fue tapizarla, y me acuerdo que yo le metí o sea, la misma forma de los asientos, pero con un material distinto, que me gustó cómo se veía, y el estéreo y las bocinas, ¿no? Traías un buen sonido. Un sonido que más o menos, no era tampoco de los mejores. Era bueno, ¿no? Se escuchaba bien. Y la Caribe pues era blanca. Traías así sus rines originales. Muy bonita. Estaba conservada. Te envidiaban más la Caribe que el Suru, ¿no? Pues yo ni sabía que me envidiaba. Bueno, o sea, mira, pues, no, envidia de la buena. O sea, yo sí escuchaba que todo el mundo decía, ay, la Caribe del Pachuco y la Caribe. Ajá. O sea, como que al sur lo pelaban menos, ¿no? Y sí, todos se referían a la Caribe del Pachuco. Total que... Es que los surus eran más comunes, ¿no? Sí. Había muchos. Sí. Y desde entonces las Caribe GT ya eran... carros viejitos, pero era una versión... Pero en ese entonces no era tan viejito, pues estamos hablando del 98. ¿Qué Caribe, qué modelo era la...? Era 85, me parece. O sea, era un carro con 12 años. 83 o 85. Algo de así. uso, pues no era mucho. Pero total que, pues como las Caribe GT son muy pocas, eran muy pocas, sí. Pues brillaba más, ¿no? Y yo recuerdo que escuché el header, o el header, como se diga, de tu Caribe, y... pues volteé, Villaverde y yo ya éramos amigos, me saludaba, como Villaverde era de la socialité de esa élite estudiantil de la facultad, pues que traían carro, nos iban como yo en el Popular o en la combi, ¿no? Y llegaban en su carro a la facultad, imagínate los 18 años, traer tu carro y traerlo, una Caribe GT, pues yo... me daba estatus ser amigo de Villaverde. Dicen, ay, ahí va Memo, el amigo de El Pachuco.
y pues me daba estatus, y ya éramos amigos, Villaverde y yo. Pero ese día la amistad no contó, porque yo volteé y dije, ay, va a Villaverde, a lo mejor me invita, eran 2 cuadras, pues a irme con él esas 2 cuadras y no caminar. Pero pues yo volteo, lo quise saludar, y pues había un charco, y Villaverde, no sé si le aceleró más o esa velocidad iba, pues chis que me mojaste todo. Eso no pasó nunca. ¿Cómo no va a pasar? Claro que pasó. Dice, ver, como dice, ¿cómo dice Juanito? ¿Cómo dice Juanito Moreno? Se le olvida al que capa, pero al capado nunca. No, no, mira, sí pasó. Si hubiera sí pasó. sido, yo me hubiera frenado con mucho gusto. No, bueno, oye, tal vez no me viste, pero de que pasó, pasó. ¿Cómo voy a estar yo inventando un capítulo en mi vida en el que me mojé todo? O sea, afortunadamente poco después comenzó a llover y ya con esa lluvia yo pude justificar ante mis compañeras y compañeros del salón que pues llegué mojado. Después me sequé, pero lo que no se me secaron fueron los calcetines de los pies, porque pues tenía los zapatos agujerados y me mojé también de los zapatos y anduve todo el día así, imagínate. Bueno, si en algún momento pasó eso. Sí pasó. Oye, te ofrezco una disculpa, ¿cuántos años después? Porque no te vi. Pues estamos hablando del 98. Pero yo tengo mis dudas, sigo todavía con las dudas de que bueno, haya pasado. es que ¿por qué niegas algo que yo sé que pasó? Porque nunca me habías dicho, hasta hace 5 años resulta que ya te acordaste. A ver, yo no tengo la culpa de que te hayas ido tantos años a vivir a Toluca y a la Ciudad de México. O sea, pero nos veíamos. Sí, pues, pero no tan seguido, no tan seguido. Nunca me habías dicho no, eso. bueno, pues, oye, durábamos a veces, ¿cuántos años duramos? Hasta 5 años sin vernos. Bueno, eso sí. O sea, ¿te iba a ver para reclamarte cuando me mojaste en la Caribe? Obviamente no. Hubiera estado bien. No, pues entonces no se ve uno con desde gusto. Entonces me hubiera disculpado. No, bueno, pues ya, ¿No? ¿cuántos años después? Si fuera el 98, ¿cuántos años han pasado? Y hasta hoy, mira, hace 5 años hablamos este tema la primera vez y lo negó. Si en aquel entonces hubiera ofrecido una disculpa como hoy lo hace, pues ya no hubiéramos hablado de este tema. Okay. Pero tú generaste en mí un trauma cuando yo era un joven estudiante, porque yo esperaba un saludo y tú pasas con tu Caribe y me mojas. Yo dije, cabrón, tuve una fijación mental desde entonces y dije, algún día voy a tener una Caribe GT y algún día me voy a vengar. Pero la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Y así que yo lo que quería era una disculpa. Yo pensé que no te ibas a disculpar porque te negabas y tal vez eso atempere mi sentimiento y la venganza no llegue a consumarse. Sí, mira, porque muchas veces dicen, aunque no hayas hecho tú las cosas o no hayas tenido tú la culpa, pues bueno, vamos a disculparnos, ¿no? Por algo que a lo mejor nunca pasó. ¿Cómo que nunca pasó? Yo nunca vi. Pues sí, no me viste. Entonces. ¿A poco no? Cuando pasabas en tu Caribe y pisabas charcos llenos de agua. Por ahí hay una canción que dice, baches llenos de agua. Si no me acuerdo, no pasó. Pero no, pero yo sí me acuerdo. Pero yo la verdad no me acuerdo, ¿eh? No, yo sí me acuerdo. Porque es normal, yo te he dicho, a ver, no tienes que acordarte porque no lo hiciste con maldad, ¿no? Okay. Y además tal vez no me viste, pero sí me mojaste, sí pasaste por un bache lleno de agua y me mojaste. Bueno. Y bueno, pues Pues en este momento entonces te ofrezco una disculpa por no haberte visto y porque a lo mejor me voy a disculpar por algo que creo que no pasó. ¿Tú crees que no pasó? No. Y fíjate, yo tengo otros recuerdos más bonitos, como una vez que compartimos el servicio público, las combis gris, que eran más nuevas que los camiones del Popular. Sí. Fíjate que yo, allá por donde vivía, yo vivía en Foviste, La Quemada. Llegaba también un camión de esos. Nada más que no me acuerdo, creo que era el Artillero. Sí, había un artillero. Y ese, pues me tenía que bajar en la avenida y ya subía caminando. También estaban dados al catre, ¿verdad? Pero la combi gris, en esos tiempos eran de los mejores que había, ¿no? Sí. ¿Y te acuerdas una vez que nos fuimos en la combi gris? Pues cuando inauguraron este edificio, claro. Aquí, el día que se inauguró, ese día nos fuimos juntos ahí en la combi. Yo sí me acuerdo. Fíjate, Foviste La Quemada, ¿o Infonavit? No, Foviste. Foviste La Quemada y Foviste Morelos. O sea, somos de formación de Foviste. Sí. Cuando los Fovistes eran casas pues, grandes, ¿no? Bien hechas y suficientes para una familia de gente trabajadora, ¿no? Sí, donde no vivían
todos hacinados como ahora, ¿no? O sea, Claro. la gente tiene oportunidad de comprarse una casa, las hacen muy chiquitas y las hacen pues carentes de servicios. Y de Sí, de muy mala calidad los materiales. sí, de muy también. mala calidad. Y la casa de mis papás ahí sigue y sigue en perfectas condiciones. Y son las cosas que se hacían antes con los buenos gobiernos Sí. del PRI. ¿Verdad? Sí, buenos fraccionamientos porque además contaban con todos los servicios. Me acuerdo que en esos tiempos, pues en mi familia éramos 4, mis papás, mi hermana, que es 3 años menor que yo, y la casa contaba con 3 recámaras. Una para pues, la pareja de matrimonio, mi hermana tenía su cuarto y yo tenía mi cuarto. En caso de que hubiéramos sido 2 hombres o 2 mujeres, pues ahí cabías perfectamente porque eran de buen tamaño. Claro, claro. Pues sí, otros tiempos. La verdad es que solamente quienes vivimos en aquella época podemos valorar pues, la calidad de casas, Sí, la calidad de la seguridad con la que se vivía. sobre todo eso. Morelia era una ciudad muy, muy segura. O sea, un homicidio era nota una vez al año tal vez y no quedaba impune. Te voy a platicar una anécdota. Yo, por parte de mi papá, tengo familia en la Ciudad de México. En esos tiempos, pues, en periodos vacacionales venían a visitarnos mis tíos, hermanos de mi papá, mis abuelos paternos. Había un programa de radio que yo creo que muchos lo van a recordar, La Nota Roja de Radio Ranchito. Mi mamá nos despertaba en las mañanas para prepararnos para ir a la escuela y estábamos escuchando ese programa en lo que nos cambiábamos para salir hacia la escuela. Entonces una vez estaba una tía de allá de la Ciudad de México escuchando el programa y que dice el locutor de la estación, dice, ¿saben qué? Hoy es un día con saldo blanco en Morelia. No hubo ningún homicidio, no hubo ningún muerto por accidente, no hubo nada. Esa tía se sorprendió tanto de que en Morelia fuera así, porque pues en México dice, no, en México todos los días son negros, ¿no? Porque hay no sé cuántos muertos, asesinados, cuántos por accidentes. Y aquí en Morelia, en el año, yo creo que en el 1990, un día pasó eso, que en un día no hubo ningún homicidio, ningún Lo que pasa es que antes era nota también accidente. una muerte por accidente, ¿no? Sí, claro. Y sí, realmente los riesgos de tener un accidente eran mayores ahora, Sí. porque pues imagínate subirte al Popular y que esté todo oxidado y un hoyo ahí en el que vayas viendo la flecha dar vuelta, Sí. pues un niño o algo, pues Sí, era podía un caer. riesgo para Claro. una familia. Esos eran los riesgos del Morelia de entonces. Sí. Las resbaladillas oxidadas de los parques, ¿no? Que estaban todas oxidadas y cortadas de abajo. Yo me llegué a cortar, una vez. Sí. Con una resbaladilla. Me Y llevaron en chinga al tétanos. sí, a vacunar. ¿Qué tiempos? Pero eran los tiempos, eran los riesgos de esos tiempos. Eran los riesgos, otros tiempos. Pues aquí estamos, ¿cuántos años después? 27 años. 27 años. 27 años después. Ok. Me disculpo Disculpas. por algo que no me di cuenta y que tal vez no pasó. Qué forma de evadir una responsabilidad, pero bueno. Pero bueno, Al me menos- disculpo. Al menos se disculpó. Me disculpo, compadre. Después de tanto tiempo. Yo creo que varios que nos ven, tal vez algunos fueron víctimas de lo mismo contigo, porque si no veías a los que estábamos en la banqueta, pues seguramente no fui el único que padeció eso. Y si alguien ve este podcast y también fue víctima de una mojada sin intención, pues por parte de Villaverde, por favor, pues comuníquese conmigo para demostrar que pues tal vez Villa era muy distraído, pues. Oye, pero yo creo que no va a haber alguien más, porque te voy a decir algo. Me considero que a lo largo de mi vida he sido un buen amigo, un buen cuate. Sí, no, pues eso, Entonces, eso no se cuestiona. Si yo hubiera visto a cualquier persona que es mi compañero de facultad o de sección y lo hubiera visto caminando y voy solo en el carro, con gusto me hubiera parado, porque lo llegué a hacer varias veces, ¿Ah, Oye, sí? vámonos. Entonces soy una excepción. No, más bien la excepción fue porque no te vi. Por eso no me viste, pero pasó. Y, Pues dices. Y bueno, creo que a partir de hoy ya mi vida será más ligera. Oye, pero además quiero aprovechar para
hacerte un agradecimiento. Que ahora que dejaste tu Caribe GT así como está, que está muy bonita y que está muy cuidada, con vestiduras nuevas, que me hayas invitado a dar una vuelta en tu Caribe. Pues de hecho la manejaste. También. O sea, también. Entonces, yo pensaba vengarme, buscar la forma de que aquí mis amigos te llevaran a algún lugar donde hubiera un charco y que te tuvieran ahí y yo llegar y mojarte. Esa era mi intención, la verdad. Pero como lo acabas de decir tú y lo decía el chavo, la venganza no es buena porque mata el alma y la envenena. Es correcto. Así que no habrá venganza. El chavo se pirateó la frase de un poeta muy famoso. ¿Ah, sí? Sí. Pero gracias. Ahí luego vamos a seguir platicando nuestras anécdotas. Tenemos muchas, ¿verdad? Sí, muchas anécdotas. De la facultad. Porque además Villaverde iba en la prepa también, que yo estudié, en la Prefeco. En la Prefeco. Pero obviamente, pues imagínense, si en facultad muy poquitos tenían carro, pues menos aún en la prepa, y Villaverde ya traía carro. ¿Qué carro traías? Fíjate que tuve 2 bochitos, 2 Volkswagen sedán, y un carro que fíjate que a mí me trae más buenos recuerdos que la Caribe. Era un Fiat 1959. Ajá. De esos que le llaman que tienen las puertas suicidas, abría al revés. Y a mí me gustaba más ese carro que la Caribe, un carro viejito, clásico, que traía un motor 1100. Sí, imagínate, un motor muy chiquito, y era de estándar. Me imagino que el carro estaba muy pesado. Era como el tamaño de un Datsun. ¿Y por qué puertas suicidas? Así le llaman porque abren al revés. Ya ves que normalmente las puertas de los carros abren. Estas abrían de adelante hacia atrás. Entonces, me imagino que suicidas porque la puedes abrir y te avientas, ¿no? Así le llamaban puertas suicidas. Por cierto, ayer fue el Día Internacional para Prevenir el Suicidio. Hablen los temas, no los guarden, porque yo duré 27 años, no 27, 22 años, porque hace 5 años publiqué en Face la historia, pues la guardaba y la guardaba. Y imagínate tenerle tanto aprecio a alguien como yo a Villaverde, pero a la vez tener guardado un poco de rencor por una mojada que me dio en su Caribe GT. Pues muchas gracias, ánimo. No, gracias a ti. Y nuevamente una disculpa. Que estén bien. Hasta luego. Chao.